Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Un placer enorme estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Nacidos para servir es el tema de la prédica de hoy. Los invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 10:12. La palabra de Dios dice: Ahora pues, alto refugio, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Lo que Dios está pidiendo en esta palabra es que le debemos servir con todo el corazón y con toda nuestra alma. En la actualidad esto no cambia absolutamente en nada, hermanos. Nosotros somos el Israel, al cual hace referencia este pasaje bíblico. Dios hoy está hablando a cada uno de nosotros. Dios nos está demandando cada día un servicio que le agrade a Él, no al hombre. Debemos saber que el servicio a Dios tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser, porque de nada vale que yo le sirva sin querer hacerlo, pues ese servicio Dios no lo ve con agrado. En Juan capítulo 12, versículo 26 dice: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Nosotros al final de nuestros días estaremos delante de la presencia del Señor, y va a ser nuestro Padre quien nos va a honrar, porque siempre daremos un servicio que le agrade a Él, no que nos agrade a nosotros ni a las demás personas. Ese día recibiremos el galardón. Hay muchos personajes de la historia que son muy recordados por el servicio que ellos brindaron a la humanidad, tales como la Madre Teresa de Calcuta, quien trabajó con los enfermos de tuberculosis en la India y tuvo el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. También se encuentra Mahatma Gandhi, quien dirigió la independencia pacífica de la India, que estaba en manos de los ingleses. Nelson Mandela, activista y político sudafricano, que lideró los movimientos contra el apartheid, en donde la minoría blanca dominaba cruelmente a las grandes mayorías negras en Sudáfrica, y que tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. También se encuentra Martin Luther King, pastor baptista estadounidense, denominado así por su especial uso del bautismo. Él fue defensor de los derechos civiles. Tuvo una gran lucha con los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de los derechos. Todos estos personajes son considerados líderes mundiales porque aportaron mucho al ser humano. No fueron perfectos, ninguno de los otros lo es. Fallaron en algunas áreas, incluso no sé si fueron salvos o no. El hecho es que pasaron a la historia y han trascendido en el tiempo porque tuvieron una característica. Vivieron para servir a su nación, para servir a otros, para servir a la comunidad. Recibir el llamado de servirle a Dios es el segundo regalo más grande que como hijos de Dios podemos recibir, pues el primero es la salvación. Entonces podemos decir que las personas que viven vidas que valen la pena vivir son personas que viven para servir. Las personas que dejan huellas son gente que vive para servir a otros. Podemos servir a nuestros vecinos, a nuestra familia, a mucha gente, pero el evangelio supremo del ser humano es vivir para servir a Dios. ¿Pero cómo servimos a Dios? Cuando le sirvo a mis semejantes y cuando sirvo al reino de Dios a través de la iglesia, que es la institución que Dios ha establecido para extender su reino. Entonces podemos decir que el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Como dice su palabra en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. El servicio fue una actitud y una acción ejemplificada por nuestro Señor Jesucristo.
Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo. Como lo dice en Filipenses 2, versículos del 6 al 7. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hermanos, fuimos creados para servir. La Biblia dice que Dios nos creó para una vida de buenas obras, las cuales ha preparado para nosotros. Estas buenas obras a las que se refiere el Señor es el servicio. Siempre que sirvamos a otros de cualquier manera, verdaderamente estamos sirviendo a Dios y cumpliendo uno de sus propósitos. Así lo confirma la palabra en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Fuimos salvados para servir a Dios. La Biblia también afirma que Dios nos salvó y nos ha llamado a ser su pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y fue su bondad, que ha tenido con cada uno de nosotros, hermanos, desde la eternidad, por Cristo Jesús. Así lo dice en 2 de Timoteo 1:9. Dios nos redimió para que hiciéramos su obra santa. Ustedes y yo no somos salvos por buenas obras, sino para hacer esas buenas obras. En el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Esto les da a nuestras vidas un significado y valor. Recordemos que a Jesús le costó su propia vida para darnos la salvación. También fuimos llamados para servir a Dios. A medida que crecimos, quizás pudimos haber pensado que ser llamado por Dios era algo solo para los misioneros, para los pastores, para los líderes. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir, pues nuestro llamado a la salvación incluye el llamamiento a servir. La Biblia también dice que Él nos salvó y nos llamó para ser su pueblo, no por lo que hayamos hecho, sino según su propósito. Pero Pedro añade, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. En el momento que usamos las habilidades que Dios nos dio para ayudar a otros, estamos cumpliendo con su llamado, hermanos. Les comento que el día miércoles de la semana pasada, que ya salieron los anuncios en la cartelera, vi que me tocaba predicar el día de hoy y casi me desmayo de la impresión, porque yo dije, de una vino a mi mente, ya es la otra semana, y ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a preparar? Si vinieron esos pensamientos a mí, si yo me demoro mucho, yo tengo que leer bastante. Y no, incluso hasta le dije a la hermana Catalina, hermana, me han puesto para el sábado, y ya es la otra semana. Sí, hermana, pero es la siguiente semana hasta el miércoles. Sí, hermana, pero todos esos pensamientos puso en ese momento el enemigo, hermanos, porque sabía que yo iba a ser usada en esta noche. Sin embargo, después reaccioné y dije, no, Señor, si tú me has puesto para que yo predique, yo lo voy a hacer. Le pedí perdón por lo que hice en ese momento, pero entendí eso, de que nosotros somos llamados a predicar su palabra y no podemos poner pretextos, no podemos poner excusas, no podemos negarnos jamás a predicar su evangelio. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos usando en servir a Dios? No me contesten, es para ustedes esa pregunta. El Señor nos manda a servir. Jesús fue claro al decir, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida al rescate por muchos. Jesús nos enseñó que la madurez espiritual nunca es en uno mismo. La madurez es para ministrar. No es suficiente seguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer.
¿Seremos capaces de dar nuestras vidas por algo, hermanos? ¿Acaso será por una carrera profesional, por un deporte, un entretenimiento, riquezas? Nada de esto tiene una importancia duradera, hermanos. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas. La Biblia afirma: cada uno de nosotros encuentra su función y significado como parte de su cuerpo. Esto lo confirmamos en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 6. Yo voy a leer palabra de Dios para todos. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Como vemos en el pasaje de la Biblia, se la describe, en este pasaje la iglesia se la describe como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y nosotros, los miembros, para ayudarnos los unos a los otros y complementándonos los unos a los otros, por medio de los dones. Hermanos, fuimos puestos en la tierra con el propósito de poner nuestros dones al servicio de Dios, no para que los tengamos guardados. ¿Alguna vez se han golpeado un dedo y no han podido usarlo, o alguna parte del cuerpo? Es incómodo y doloroso, ¿verdad? Ahora imagínense cómo afecta al cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros no usan sus dones. Pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo afecta a los demás hermanos de la iglesia cuando usted no utiliza las capacidades que Dios le ha dado? Dice la palabra que Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. La utilización de los dones se transforma en un servicio a Dios, reflejado por medio del servicio a los hermanos y al prójimo. Entonces nosotros no podemos decir que yo sirvo en la iglesia, pero resulta que en la urbanización donde yo vivo hay personas que necesitan de Dios y yo solo sirvo en la iglesia, o sea, yo allá no voy a servir, porque en la iglesia nomás es que me necesitan. No, nosotros servimos en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Si nos ha puesto en el trabajo, a nuestros compañeros, en la casa, donde sea. Donde sea, nosotros somos sus siervos. Nosotros tenemos que servir a los demás, porque realmente allí está nuestra satisfacción ante los ojos de Dios. Nosotros podemos sentirnos útiles por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, Dios quiere usarnos y marcar la diferencia en el mundo. Él quiere trabajar a través de cada uno de nosotros. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. Si no estamos involucrados en ningún servicio o ministerio de la iglesia, ¿cuál es su aporte? ¿Qué excusa hemos estado usando para no servir en la iglesia? Abraham era viejo, adulto. Jacob era una persona insegura. Lea no tenía atractivos. José fue abusado. Moisés tartamudeaba. Gedeón era pobre. Sansón codependiente. Rahab era una mujer inmoral. David tuvo un amante. Jeremías estaba siempre deprimido. Jonás, todos nos acordamos de Jonás, ¿verdad? Él era rebelde. Juan el Bautista, un excéntrico. Pedro era impulsivo. Marta, preocupada. La samaritana, fracasada en varios matrimonios. Zacarías era impopular. Tomás tuvo dudas. Pablo tuvo una salud pobre. Y Timoteo era tímido. Todas estas personas tenían algún defecto o dificultad en su vida que no les permitía adaptarse muy bien al ambiente, pero Dios los usó, a cada uno de ellos para su servicio. Así también nos usará a nosotros si dejamos de dar excusas. Porque si nosotros todo el tiempo estamos con excusas, jamás podremos sentirnos utilizados por Dios, ¿verdad? Entonces está en nosotros, hermanos, porque muchas veces el enemigo es quien pone esas cosas en nuestras mentes, porque es a través del servicio en el que se van a poner
vamos a poner en práctica aquellos dones que Dios nos dio, aquellas habilidades que Dios nos dio, porque de nada sirve que vengamos por años y años y años a nuestra iglesia, a adorar a nuestro Dios, a escuchar la Santa Palabra, a escuchar a que otro hermano nos predique o nos dé la palabra, y nosotros no hacemos nada. Nosotros seguimos sentados en el mismo lugar de siempre, porque incluso habemos hermanos que ya nos gusta sentarnos siempre en el mismo sitio. Pero ¿y el resto? ¿A qué nos manda Dios? Nosotros venimos aquí a conocer de la palabra de Dios, ¿verdad? A conocer a ese Dios vivo. ¿Pero para qué? Para poner su palabra en práctica. Nosotros no somos oidores, sino también hacedores de su palabra. Entonces, si no servimos, no podemos saber qué dones Dios ha puesto en nosotros. Nunca es tarde, hermanos. Quizás esta palabra ha llegado el día de hoy a nuestras vidas para despertarnos, para recordarnos que debemos usar aquellos dones maravillosos que Dios nos ha dado, porque nuestra iglesia necesita de cada uno de ustedes. Todo Guayaquil necesita de cada uno de nosotros, de que prediquemos su evangelio, de que ayudemos a las personas más necesitadas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver las actitudes de los verdaderos siervos. Un verdadero siervo se niega a sí mismo, dice su palabra en Lucas 9:23. Es decir, la entrega a Dios debe ser total. Necesitamos tener disposición para morir a nuestros intereses, comodidades, tiempos y aceptar el desafío de Dios. Los verdaderos siervos son humildes. El Señor Jesucristo en todo tiempo nos demostró su humildad y nosotros debemos ser iguales, hermanos. Alguien que quiera servir a Dios debe entender que lo que hace no es para los demás, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Mientras más humilde sea, Dios más lo va a exaltar. Mientras más se exalte, Dios más lo va a humillar. Al fin y al cabo, con nuestro trabajo y servicio, estamos tratando de reflejar a Cristo en nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así lo confirma su palabra de Dios en Santiago 4:10. Un verdadero siervo está presto a servir en todo tiempo. Como siervos de Dios debemos estar prestos. A veces es gracioso escuchar que los hermanos a veces decimos a nuestros líderes o a nuestro pastor, yo estoy dispuesto a todo, usted solamente dígame y yo voy, yo hago lo que tenga que hacer para mi iglesia. Pero resulta que cuando se llama al hermano a decir, hermano, mire, lo necesitamos para hacer una visita, ay, hermano, es que no puedo, porque mi hijo está así, porque no tengo con quién dejarlo. Entonces, ¿cuándo Dios nos va a usar? Si tenemos ahí el llamado y no lo escuchamos. No hagamos como Jonás, que cuando Dios lo llamó al servicio, en lugar de decirme, heme aquí, salió huyendo y se escondió en un barco. Y luego pasó lo que ya todos conocemos. Si Dios lo está llamando, hermanos, es ahora, es ya, no es mañana, no es cuando usted y yo estemos desocupados, no es cuando yo quiera. El llamado es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Le habrá dado la oportunidad y el privilegio a alguien más, el Señor. Porque recuerden que lo que dice la palabra de Dios, que el Señor está buscando siempre obreros, ¿verdad? Porque cada día más el pueblo de Dios crece y cada día más ese pueblo de Dios necesita de cada uno de nosotros. El verdadero siervo avanza la milla extra. La milla extra implica siempre dar o hacer más de lo que se nos pide. El mismo Señor Jesucristo, una vez hablando con el pueblo, les dijo, esta palabra está en Mateo 5:41, si te obligan a cargar una milla, lleva 2. Se estaba refiriendo a tener una actitud de dar algo más en todo momento. Cuando Dios hace lo mejor que Él puede a través de nosotros, es cuando experimentamos esa segunda milla. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. El servicio a Dios no tendrá propósito o dirección si estamos tratando de agradar a los demás o estamos tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Todo lo que usted y yo hacemos no es con nuestra propia fuerza, poder, capacidad ni talento. Todo lo que hacemos es mediante el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en esta noche nuestro llamado es a servir. Si aún no lo estamos haciendo, estamos a tiempo de ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón
por no haberlo hecho, por haber desperdiciado quizás las oportunidades que hemos tenido y que no nos hemos querido dar cuenta. Hermanos, fuimos puestos en esta tierra con el propósito de servirle a Dios y al prójimo. Siempre que le servimos a otras personas, estamos también dando el servicio a Dios y cumpliendo de sus propósitos. No estamos en esta tierra solo para respirar, para comer o ocupar espacio. Dios nos formó de manera individual para que hiciéramos un aporte importante a nuestras vidas. El servicio a Dios debe estar basado en su palabra. Si el servicio que hacemos no está basado en la palabra, no sirve de nada. Los cristianos que realmente queremos servir a Dios, debemos comprometernos a seguirlo, cueste lo que nos cueste, sea cual sea nuestra circunstancia. Debemos de saber que el servicio a Dios tiene que salir desde lo más profundo de nosotros, porque de nada vale que yo le sirva a Él sin querer hacerlo, pues este servicio a Dios no le agrada. No podemos servirle a Dios a medias, hermanos. El servicio a Dios es completo o no le servimos. Recordemos que Dios valora el servicio y allí es donde está nuestra verdadera felicidad y satisfacción. Si usted no está sirviendo en este momento en la iglesia, es el momento de ser útiles a Dios. Dispongamos nuestros corazones para que Dios nos revele en qué área de nuestra iglesia podemos servir. Hermanos, no busquemos pretextos. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que nosotros nos rehusemos a servir. A Dios le agrada que nosotros lo sirvamos siempre con amor. Todo servicio que nosotros demos, a pesar de la situación que estemos atravesando. Nosotros mi esposo y yo, durante todo el tiempo que hemos servido en nuestra amada iglesia, han surgido dificultades. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero Dios siempre ha estado allí. Dios siempre nos ha dado la victoria en cada situación y en cada circunstancia, y no por eso hemos dejado de servir. Nosotros comprometimos nuestras vidas al servicio de Dios para siempre, por siempre, porque el regalo de la salvación que Dios nos dio es para toda la vida. Y es por eso que nosotros debemos sentirnos siempre agradecidos con el Señor y estar prestos a cada necesidad de nuestra iglesia, estar prestos a servir en donde se nos mande. Siempre he contado que la primera vez que vine a servir en la limpieza de la iglesia, desde el primer instante me tocó servir los baños, servir limpiando los baños. Y era algo que hasta el día de hoy a mí no me gusta hacerlo. Pero ahí me pusieron a servir y yo ahí he servido, con mucho agrado, porque digo, Señor, si tú me pones ahí es porque sabes que no me gusta, ¿no? Pero lo he hecho siempre con mucho agrado y no me he rehusado jamás a hacerlo y jamás lo haría, hermanos. Pero si mi corazón no hubiese estado dispuesto, a lo mejor le hubiese dicho, no, hermana Dolores, yo sirvo arriba, yo sirvo donde yo quiera. Pero no, donde nosotros nos manden a servir, ahí debemos estar, hermanos. Jamás rehusarnos, porque si no el Señor nunca nos va a usar. Nunca podremos saber qué dones Dios nos ha puesto si no servimos en nuestra iglesia. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos perdone si no hemos estado sirviendo y que nos ayude y revele en esta noche esos dones que aún tenemos escondiditos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, porque has hablado cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra nos edifica, Señor, nos conforta nuestra alma, Padre. Y en esta noche queremos pedirte perdón, mi Dios, si no te hemos estado sirviendo, Señor, con el corazón, con toda nuestra alma, Señor, con toda nuestra mente, mi Dios. Sabemos que en este mundo, Señor, pasamos tribulaciones, dificultades, Padre, pero tú siempre has estado junto a nosotros peleando cada batalla, Señor. Mas, sin embargo, nosotros te hemos fallado, mi Dios. No te hemos agradado a ti en nuestro servicio, mi Dios, y te pedimos perdón. Te pedimos, Padre Santo, que en esta noche, Señor, nos limpies, Padre. Quites todo obstáculo de nuestras vidas que nos esté impidiendo servir, Señor. Permite, Señor, que podamos conocer aquellos dones con los que tú nos has equipado, mi Dios, y que hasta el momento no los hemos podido usar, Señor. Perdónanos porque todo lo que tú nos has dado, Señor, ha sido por tu infinito amor y misericordia, Señor, porque así te ha placido, mi Dios. Sin embargo, nosotros no hemos escuchado tu voz, Padre. En esta noche nos comprometemos, Padre, contigo, a poner en práctica aquellas habilidades, aquellos dones que tú has puesto en nosotros, en nuestras vidas, mi Dios, porque sabremos que siempre estás buscando obreros diligentes, Señor, para tu obra. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte, Señor, a honrarte, a que
nosotros seamos ese cuerpo de Cristo unido, Señor, y que cada día podamos seguir edificando, Señor, para que cada día podamos seguir engrandeciendo tu reino, mi Dios, porque así ha sido, Señor, el propósito para cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias por todo lo hermoso y maravilloso que eres con nosotros, por ese amor infinito, Señor, que derramas día a día, mi Dios. Te pedimos en esta noche que bendigas a cada familia, Señor, a cada persona que está aquí, a cada joven, mi Dios, que pongas en ellos el anhelo, Señor, de servirte, Señor, de prepararse cada día más, Señor, porque debemos conocerte cada día más, estar más cerca de ti, mi Dios, para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, y siempre estar dispuestos, Señor, a que tú nos uses conforme a tus propósitos, mi Dios. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.